La historia arranca con Natsuo, quien va a ser nuestro protagonista. El chico estaba pasando el rato en los pasillos con sus amigos. Todo iba tranquilo hasta que apareció la profesora, que de la nada y muy coquetamente lo frenó por estar de charlatán. Apenas se dio la vuelta para seguir su camino, soltó un comentario sarcástico que cualquier otro le habría molestado, pero a él solamente lo hizo suspirar más fuerte. Porque sí, Natsuo tenía una especie de obsesión con ella. El problema es que mientras él se hacía ilusiones, Hina lo seguía tratando como si fuera un nene sin importancia. Y por si fuera poco, ya estaba con pareja. Sí, F. Tratando de despejar la cabeza, sus amigos le tiraron el plan de ir a un karaoke, donde supuestamente iban a estar varias chicas con ganas de pasarla bien. Y así fue. El ambiente estaba cargado de risas, juegos y un par de chicas que no se guardaban nada. Entre todas, había una que no cuadraba con el resto. Rui, callada y muy distante, como si estuviera en otro planeta. En un momento Rui se alejó para servirle algo y Natsuo, curioso, la siguió para sacarle charla. Le preguntó por qué era tan tímida y ella, sin rodeos, le contestó que simplemente era así, nada raro. Esta sinceridad le cayó bien, así que él le devolvió el gesto contándole que tiempo atrás era un nerd sin suerte al que nadie le daba atención, hasta que decidió mejorar su apariencia y ahora al menos podría decirse que era un poquito más presentable. Rui lo miró como si no le creyera una sola palabra. Justo cuando él la observó bien, algo en su cara le hizo acordar a su profesora. Ella notó su mirada y se puso incómoda, pero sin previo aviso, Rui lo sorprendió con una propuesta inesperada. Le preguntó si quería irse con ella de allí. Finalmente estos terminaron escapándose y pasándola muy bien. Después de que terminaron la salida, la chica fue directa. Dijo que no fue nada del otro mundo, pero que no es por él, sino que es por ella, ya que toda la experiencia le pareció bastante simple, y le dejó claro que desde ese momento serían completamente desconocidos y que no se volverían a ver. El prota fue donde su pana a contarle todo, ya que esta había tenido una experiencia que no se puede perder. Luego de contarle absolutamente todo, le confesó al gordinflón que había algo en su pecho, ya que siente que la chica fue una completa desconocida, no alguien que amaba. Al otro día el prota estaba en la terraza escribiendo cuando apareció la profesora, que le preguntó cómo iba con el libro que estaba escribiendo, ya que su sueño era convertirse en autor. Él le respondió que todavía le quedaba bastante, pero que cuando lo hiciera se lo iba a mostrar primero a ella. La profesora le comentó que llevaba un año en ese rol como profesora y que su año no había sido para nada fácil. El chico notó algo raro en su expresión y se ofreció a echarle una mano, pero ella se lo tomó con humor y terminó tratándola como un niño. Además, le soltó que no se dejara llevar tanto, que ella no tenía interés en alguien como él, aunque un chico con buenas intenciones tal vez no sería tan malo. Llegado a su casa, escuchó a su viejo hablando con alguien, pero decidió no preguntar y se quedó pensando en qué escribir. De vuelta en la escuela, volvió al techo para encontrar inspiración, y obvio que se topó con Hina, la cual estaba muy triste. Ella le explicó que solamente era por una telenovela muy triste que había visto anoche. Enojado, le dijo que le diga la verdad. Natsuo no se tragó la excusa barata y le soltó que no debía guardarse esas cosas, porque no le gusta que le mienta, ya que en verdad estaba preocupado por ella. Pero la profesora respondió que no era nada serio. Ella le dice que él era un buen chico, aunque los asuntos de adultos eran diferentes, y eso le dejó el ánimo por el piso. Su celular sonó y terminó cortando el momento. Ya en casa, en su cama, acordándose absolutamente de todo, su papá le dijo que estaba pensando en casarse otra vez. Natsuo no reaccionó con alegría porque ya se lo estaba imaginando. Al ver su cara, su padre se animó y le dijo que esa misma tarde vendría la familia de su prometida. Natsuo no alcanzó a reaccionar cuando llamaron a la puerta y su viejo lo llevó a la entrada. Allí conoció a su querida familia nueva y no pudo creer lo que vio. Eran su maestra de colegio y la chica con la que había estado hace poco Rui, cosa que su cerebro no aguantó. Ya más chill, almorzando, la pareja de su padre dijo que se llamaba Tezukiko. Cuando él dijo su nombre, ella le preguntó si había algo que quería decirle sobre su futuro esposo. El prota respondió con cosas sin sentidos como buen hijo para que su viejete quedara bien. Compartieron una cena generosa con tragos incluidos. Más tarde, Natsuo se excusó para salir un momento y se topó con Rui afuera. La waifu menciona que apoyaba la nueva relación de su madre con su padre porque la veía más feliz y no permitiría que solamente por haber salido con él frustrara a su madre. Al ver a su padre tan animado, él también terminó aceptando y se lo comunicó directamente, aunque le reprochó que no le gustó nada que simplemente caiga con toda la familia nueva. Obvio que el viejo se entusiasma y se alegra muchísimo. Su papá entonces le comentó que en unos días harían las valijas para mudarse a una nueva vivienda con todas las chicas, es decir, la waifu Rui, su profesora y su madrastra. ¿Vale? ¿Y lo malo?
¿Dónde está la parte mala? Vale, ok. Natsuo fue a contarle todo a su pana, quien quedó completamente desconcertado. Aún así, le dio su punto de vista. Le dijo que le tocaba soltar a Hina y mirar hacia adelante porque ya eran familia. La semana se concretó y pronto se instalaron en la nueva casa. Hina, entre bromas, expresa su entusiasmo por tener ahora a Natsuo como su hermanito, acariciándole la cabeza y soltando una burla incómoda sobre haber encontrado su escondite de gustos cuestionables. A él no le hacía ni medio chiste esa confianza. Más tarde, cuando Rui lo cruza, ruega que deje de enredarse con su mente y actúe como si nada hubiera pasado entre ellos, aunque Natsuo se le hace difícil, ya que la ve a cada rato y solamente podía pensar en la cita que tuvieron. De golpe, aparece la profe caminando por la cocina como si ya se hubiera instalado. Esta rápidamente lanza un grito y su madre le lanza un regaño. Después, intenta justificarse diciendo que solía andar así cuando estaba en su anterior casa. Pasado el rato, y luego de tomar una lata tras otra, la waifu termina borracha en el sillón junto a Natsuo, quien no puede dejar de pensar en su belleza. Finalmente, este decide intentar despertarla para que se pueda ir a acostar, pero Hina comienza a murmurar sobre el prota media dormida, lo que lo deja tambaleando y completamente sin saber qué hacer. Cuando estaba a nada de querer darle un besito para despedirse, Rui interrumpe en la escena, congelando el momento, pero sin darle importancia le da un puntapié a su hermana y la lleva a su cuarto, diciendo que no era culpa suya, sino la de su hermana. Al día siguiente, Natsuo se quedó dormido y fue despeinado y con cara de haber dormido 3 minutos. Apenas llegó, uno de sus compañeros le comenta que hay una nueva alumna bastante llamativa en el aula vecina. Por curiosidad va a mirar y para su sorpresa se trataba de Rui. Esta le habla con comodidad y le menciona que había olvidado su almuerzo. Natsuo la saca del aula y le aclara que no es buena idea mencionar que ahora comparten techo, a lo que Rui entiende que él no quiere que la relacionen con ella. Poco después, sus amigos aparecen con caras de sospecha y le preguntan qué había pasado realmente aquella noche en la que desapareció con la chica misteriosa. Él, cabizbajo, responde que no ocurrió nada relevante, pensando que de hecho para Rui todo eso fue algo sin importancia. En los pasillos se cruzó con la profe, quien también le recalcó que deberían mantener en secreto su lazo familiar en ese entorno. Natsuo le pareció bien y ella le lanzó una preguntita bastante incómoda: ¿qué había pasado cuando se durmió? El prota dio una respuesta que ella malinterpretó, pero él aclara que solamente terminó algo pasada de copas. Esta se rió y prometió que no se repetiría ese papelón, cerrando la charla con un gesto bastante coqueto. Tocó el timbre y el prota ve a Rui almorzando sola, así que decidió sentarse con ella y le preguntó si prefería estar en soledad por elección o si tal vez su forma de ser estaba espantando al resto del grupo. Rui explicó que en un principio sus compañeros se le habían acercado, pero su actitud cortante terminó alejándolos. Natsuo notó que tenía el cabello algo desordenado y le preguntó si podía peinarlo un poco. Mientras lo hacía, entendió que ella no era mala onda, solo tenía problemas para interactuar con los demás. Una vez, bien facherito, él le dijo si por esas casualidades había considerado cambiar la manera en la que se expresaba, porque su forma de socializar era un desastre. Rui respondió que es su forma de ser desde que tiene recuerdos, todo lo contrario a Hina, quien era tan abierta que podría entablar una conversación con cualquier persona. El prota no dudó en proponerle entrenarla para mejorar su carisma, sugiriendo que hicieran un ejercicio de práctica en el que simularan una charla común entre alumnos. Natsuo arrancó con una voz extrañamente suave, lo que obviamente le dio alerta de que capaz estaba interesado en los tipos. Siguiendo, al final terminaron gritando, cosa que hizo que toda la clase los observara, soltando risas por lo entretenido que fue. Sus compañeras incluso le dijeron que si tenía la chispa y que solamente debía decirles que estaba dispuesta a tener amigas nuevas. Después, Rui le pidió que hablaran en privado debido a que tenía que preguntarle algo. Sin más vueltas, ella le preguntó directamente por qué había intentado besar a Hina la noche anterior. Natsuo se quedó sin palabras. Rui insistió, preguntando si lo hizo por compasión tras la ruptura de Hina con su ex. Sin embargo, al ver que no tenía ni idea de lo ocurrido, se negó a explicarle nada más y lo dejó solo, sumido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, sus padres le comunicaron que irían al registro civil a oficializar el matrimonio, mencionando que la mayor, o sea Hina,
Hina es la responsable mientras ellos no están, o sea que debe hacer la comida, lo que hizo que Natsuo le entrara la duda sobre si tenía talento escondido para cocinar o si todo acabaría en un desastre. Pero para su sorpresa, lo recibió una mesa repleta de platos espectaculares. Natsuo quedó impresionado y elogió el resultado, creyendo que era obra de Hina. Fue entonces cuando ella le aclaró que casi toda la comida había sido preparada por Rui, mientras que su única contribución había sido calentar agua y cortar algunos vegetales. Esa noche Rui decidió irse a la cama temprano, mientras que ellos permanecían conversando en el living. El prota parecía algo tenso, así que ella, intentando generar confianza, le dijo que podía decirle lo que quisiera, que ella lo iba a escuchar. El prota le preguntó por su ex, pero ella evitó el tema diciendo que no era necesario preocuparse por lo suyo, y en cambio le consultó si algo en su apariencia le incomodaba. Ella, sin pensarlo demasiado, mencionó que su pelo liso estaba muy lindo, porque ella lo tenía un poco rizado. Mientras se reían, ella hizo un movimiento torpe y casi termina en el piso, pero Natsuo reaccionó a tiempo y la sujetó con firmeza para evitar una caída. Justo en ese instante, el celular de Hina empezó a sonar. Era su antiguo novio. Ella atendió y tras una breve charla, le dijo a Natsuo que debía irse. En un momento ya era casi medianoche, y al ver que no regresaba, él se preocupó y fue a buscarla. Al acercarse a la entrada, la encontró volviendo lentamente con una expresión completamente apagada. Cuando se detuvo frente a él, apenas le salieron las palabras, antes de que alguien tocara el timbre. Ambos se quedaron congelados. Desde adentro, Rui gritó con fastidio preguntando por qué nadie abría, y se acercó a la puerta para hacerla ella misma. Por suerte, eran la parejita, que regresaban con un pastel en las manos para festejar. Finalmente se fueron a dormir, pero sin entender qué le estaba pasando a su hermana. Al otro día, Natsuo estaba medio perdido, especialmente al pensar en Hina, y todo lo da noche. Luego de las clases, decide ir al sitio donde trabajaba su amigo Fumiya, esperando despejar un poco la cabeza. Al llegar, se cruza con el peculiar encargado del lugar, mientras Fumiya se encargaba de preparar un buen cafecito para el prota. Cuando por fin se sienta con él, Fumiya capta al instante que hay algo relacionado con Hina o incluso con Rui rondando en su mente, así que comienza a interrogarlo con calma. Natsuo, bastante nervioso, termina soltando todo lo que había ocurrido con Hina, incluyendo las veces que vio a esta derrumbarse emocionalmente. Él cree que ella no estaba bien con su pareja actual, pero al mismo tiempo siente que no tiene derecho a meterse en algo que no le han llamado. El tipo del bar interviene con ideas absurdas como quitarle la novia al tupejo, pero ambos lo ignoran por completo. Es una locura. En cambio, Fumiya logra percibir que todo se reduce a una cosa. Natsuo estaba consumido por celos hacia el chico con el que estaba Hina. Aunque no lo admita, para explicarlo, Fumiya recurre a anécdotas que ha vivido en su trabajo nocturno, recordando las múltiples ocasiones en las que ha escuchado a bellezas muy atractivas quejarse de sus relaciones sentimentales con sus parejas. Incluso narra como muchas veces decía en silencio que esas chicas dejaron a sus estúpidos y lo eligieran a él, dándole pie a una especie de escena improvisada donde imita a una clienta insatisfecha. Más tarde, mientras van camino de regreso, los chicos se cruzan con una pareja que les resultaba bastante familiar, y el prota se da cuenta de que se trataba ni más ni menos que de Hina con un desconocido que se estaba yendo en auto. Más tarde, el prota, sumido en sus pensamientos, se arma de valor y entra al cuarto de Hina y le lanza directamente la pregunta si estaba saliendo con alguien. Ella trata de hacerse la desentendida, pero él no se lo cree ni por poco y empieza a repetir palabra por palabra lo que había escuchado cuando la vio con ese hombre, que resulta ser un hombre con pareja. El prota intenta regañarla, pero Hina corta todo de raíz, diciendo que un mocoso no tiene derecho a opinar de algo que no sabe. Pero justo cuando lo quiere echar, Natsuo le da un besito. Aunque al principio no le hace nada, luego le suelta una cachetada, aunque después se arrepiente. Pero al final el prota no soportó la presión, y entonces Hina le señala que es mejor que se retire. El prota se va con una mezcla de enojo y tristeza, sintiendo que perdió la oportunidad de su vida. Cuando se va, Hina se queda en su cuarto lamentando lo que hizo, y él termina llorando solo en su pieza, sintiéndose derrotado por cómo salieron las cosas. Al otro día, su padre se arranca a desesperar debido a que encontró un papel donde su hijo le dijo que se iría de la casa. Luego del enfrentamiento, Natsuo terminó sintiéndose algo más aliviado en la casa de su pana el gordinflón. Fumiya le sugirió que toda su angustia amorosa la transforme en motivación y que se ponga a escribir, así que el prota volvió a concentrarse, aunque las palabras que Hina le había dicho no dejaban de rondarle en la cabeza. Luego de un rato el prota se asomó a la ventana para despejarse un poco y se sorprendió al ver a Rui con un paraguas, revisando un contenedor a ver si aparecía su hermano. Pero cuando ella se percató de que él la observaba desde arriba, en lugar de pedirle regresar al hogar, le preguntó si podía escapar con ella. Natsuo intentó hacerla razonar y explicándole todos los problemitas que eso ocasionaría, pero justo apareció
apareció la madre de Fumiya, y al verla pensó que quizás Natsuo tenía nueva novia. El prota la puso al día sobre el enredo de sus padres y cómo volvieron a casarse, aunque Rui se adelantó y soltó que era su hermana menor. Natsuo pensaba que ella era más grande, pero no, ya que esta, al decirle su cumpleaños, proclamó con seguridad que él era el mayor de los dos. Para su sorpresa, la madre de Fumiya no hizo muchas preguntas y le dio permiso a Rui para quedarse con ellos. Sin embargo, al entrar a su habitación, al dueño de casa no le agradó para nada que tuviera la hermana del prota ahí como si nada. Entonces Rui empezó a contar todo lo que sabía. Ya estaba enterada de que su hermana estaba en medio de una relación y se quiso escapar con él para que ella sepa que estaba en contra de lo que estaba haciendo. Le confesó a Natsuo que en su momento intentó convencer a Hina de que no siguiera por ese camino, y Hina le preguntó si alguna vez fue abrazada por alguien a quien realmente quisiera, y Rui obvio que respondió que nunca le pasó, así que ella le dice que entonces no puede comprenderla. Por eso mismo no planea regresar mientras esa relación siga. Fumiya entonces suelta un comentario desafortunado sobre lo que pasó entre ellos, lo que molesta a la chica por contarle, aunque termina importándole poco ya que no comparten el mismo colegio. El gordinflón les recuerda que no pueden quedarse en ese lugar eternamente, y Natsuo declara que desea de que Hina termine con su pareja, así que al tener un objetivo en común, ambos deciden idear una estrategia. Luego, al volver a casa se topan con sus padres sentados en la penumbra, donde estaban a punto de firmar su divorcio, diciendo que esta decisión se tomó porque abandonó el hogar por estar en contra de su unión. Rápidamente el prota los tranquiliza, y en ese instante la tensión se diluye y todos se tranquilizan mientras Hina se cae y con voz temblorosa pide perdón. Obvio que los que no sabían nada estaban muy confundidos. En la mañana Natsuo se cruza con Hina en las escaleras, que apenas lo saluda y lo ignora por completo. Más tarde, ya decidido, le dice a Rui que es hora de iniciar con la separación. Durante la clase los dos comienzan a ejecutar su plan de espionaje. Saben que Hina se encontrará con su amante. Pasan varias horas observándola mientras ella lo espera en un bar solitario. Después de seguirla por toda la ciudad, no se encontró con él, aunque la tarea de seguirla no fue cosa de un solo día, ya que se mantuvieron pendientes de sus pasos durante varias jornadas. Pero al final encontraron a Hina reunida en una plaza con su alumna que quería hablar de su futuro. El gordinflón termina asegurando que Hina lleva una vida bastante normal, trabaja como maestra y no tiene nada fuera de lo común, así que en ese momento deciden jugar suciamente. Esa noche, cuando Hina entra al baño, Rui aprovecha para tomar su celular en secreto. La idea es llamar a su novio fingiendo ser ella y terminar la relación por teléfono. El chico atiende y le cuesta horrores lograr que salgan palabras con sentido. Al final el intento se convierte en un desastre monumental y tienen que contarle todo a Fumiya. Mientras beben algo en el bar, frustrados como al principio, intentan pensar en una alternativa, y el dueño del lugar, escuchando todo, exagera su reacción como si estuviera en una novela dramática y exige que le expliquen todo. Ya sin opciones deciden contarle todo lo que ocurre, pero en ese instante Hina entra al bar con su pareja. La tensión se sube de inmediato al cruzar las miradas. Rui pensaba decirle algo, pero Natsuo, con un impulso repentino, apela a su mínimo sentido común y se le ocurre la brillante idea de pedirle sin rodeos que corten la relación. Los demás se quedan en silencio, pasmados ante lo que acababa de pasar. El ambiente se pone mucho más tenso cuando Natsuo agarra al tipo del cuello y lo encara sin pensarlo, pero ahí, el del bar, le pide que se tranquilice. Finalmente, Masaki los hace sentarse en una mesa todos juntos y les lleva comida para ver si pueden hablar con un poco más de cabeza fría. Rápidamente el tipo toma la palabra y revela que sí está casado, pero que ha mantenido un romance con Hina por 2 hermosos años. En ese momento, el prota revela de que la relación entre Shu y Hina empezó mucho antes de que él siquiera apareciera en la vida de ella. Rui, curiosa y directa, quiere saber quién dio el primer paso en esa historia para entender quién es el verdadero responsable. Shu admite que él fue quien inició todo y dice estar arrepentido por la manera en la que se enteraron, aunque su intención siempre fue presentarse de forma correcta frente a ellos. Pero Natsuo no puede evitar sentirse mal. Lo confronta con dureza, dejando claro que ver esa relación como algo legítimo es una burla para ella, diciendo si no le pesaba nada saber lo que estaba haciendo. Daba asco. Shu reconoce que sí se siente mal por eso, pero aún así le asegura a Natsuo que sus sentimientos por Hina son reales y decide dar una propuesta drástica. Planea divorciarse de su esposa y buscar el visto bueno de Natsuo para seguir con Hina sin conflictos. Natsuo no se lo compra, le dice sin rodeos que toda esa indecisión solamente está haciendo que Hina sufra. Al escuchar esas palabras, Shu la mira y le jura que realmente la ama. Este espectáculo termina por encender aún más la rabia del prota, pero antes de que explote, Rui interviene con un gesto inesperado. Lo moja completamente y acto seguido se levanta de su asiento. Natsuo va tras ella. Cuando la alcanza, le agradece sinceramente por haber tenido el valor de hacer lo que él no pudo. Rui estaba
estaba hecho un mar de lágrimas en el parque. Mientras tanto, Hina y Shu paseaban tranquilamente por la calle como si no hubieran causado ningún lío. Él no podía evitar mostrar cierto descontento por el prota, pero Hina intentó calmarlo diciéndole que entre ellos solamente existía un lazo familiar. Ella menciona que hasta acá pensaba seguir con su amorío, pero él la abraza diciéndole que no se deje llevar, manipulándola. Ya en la mañana ambos lucían agotados. Hina quiso invitar a su hermana a comprar, aunque esta última desapareció sin decir nada. Por su parte, Natsuo tenía una visita pendiente muy especial. Fue al cementerio de su madre. Mientras estaba allí, los recuerdos del hospital le invadieron la cabeza, aunque ella siempre se esforzaba por sonreírle y pedirle que fuera fuerte, incluso cuando ya estaba por irse de ese mundo. Minuto más tarde, aparecieron sus hermanastras, quienes traían flores para su madre, y fue ahí cuando Hina le confesó que finalmente había cortado toda relación con Shu, así que parece que la vida le sonríe un poco más. Rui hizo una nueva amiga llamada Momo, una chica muy simpática que incluso tuvo el gesto de regalarle uno de los peluches que ella misma confeccionaba. Mientras estaban en clases, una compañera notaron al muñequito y lo tiraron sin más al tacho, advirtiéndole que la chica tenía fama de ir detrás de cualquier chico que se le cruzara. Pero Rui no lo dejó así, y fue al tacho para recuperar el regalo, y sin darle vueltas, les dejó claro que si quería vincularse con Momo era su elección. Al salir del colegio, Rui caminó con Momo rumbo a casa, y sin poder aguantar la curiosidad, le soltó de una que si era cierto de lo que se decía de ella. Momo no se hizo problema y le dijo media modesta que probablemente ya había estado con unos 30 tipos diferentes. Igual aclaró que no tenía suerte, siempre le tocaban tipos que eran demasiado tontos, y es debido a su historial que pocas chicas se acercaban a ella, así que Rui decidió convertirse en su amiga. Poco después entraron a una librería y justo se encontraron con el prota. Momo se presentó coquetamente y empezaron a hablar. Natsuo fue cordial, como siempre, y Momo no tardó en quedar enflechada por cómo era el prota. Ya cuando iban saliendo del lugar, una bicicleta apareció de golpe y casi atropella a Momo. Casi, porque el prota la salvó y vio que la waifu ya estaba completamente enamorada del prota, así que agarró a Rui y le preguntó si podía estar con su hermano. Rui, obvio que no quería, pero le dijo que eso no dependía de ella. Finalmente, Rui terminó cayendo en cama por un resfriado que el encargado de cuidarlo terminó siendo el prota. La waifu estaba feliz que estuviera ahí, pero estaba preocupada de que su amiga esté enamorada de él, y se lo dijo, preguntando además si él estaba enamorado de alguien. Aunque el prota respondió que no lo sabe con certeza, al otro día en los pasillos, el prota se encontró con Momo, quien le dio su número de teléfono. Estos fueron vistos por sus amigos, que no tardaron en decirle todo lo que el mundo sabe de Momo, y es más, él mismo fue una víctima. En tiempo libre vemos como ella seguía intentando enamorarlo, diciéndole directamente que le gusta, y que si se lo dice es porque no le gusta mentir, y además es mejor pasar página rápido que quedarse con las ganas. El prota se mostró pensativo, pero él dijo que no le pasaba nada, aunque obvio que estaba pensando en Hina, así que al verlo tan triste, ella le dijo de ir a su departamento, donde ella consiguió un besito de él. Sin embargo, sonó su teléfono, obvio que era Rui, diciendo que si volvía a comer. Al verla detenidamente, se dio cuenta de que ella estaba lastimada en sus muñecas. El prota decidió finalmente irse, pero a comprar. Le cocinó y le dijo que si alguna vez se encontraba mal, que lo llamase. Esta se emocionó mencionando que todos le preguntaban por las heridas, pero que nadie era capaz de ayudarla. Al día siguiente en la escuela, el prota se encontraba leyendo, y Kiriya Sensei, el profe de lenguas, estaba fumando un cigarro. Al verlo, lo miró y le dijo que ese libro es de una persona que conoce de las novelas ligeras, que era un tipo con buen gusto. En los pasillos, su hermana no sabía qué club elegir ya que era obligatorio, y menciona que Momo le dijo que la había cocinado. Finalmente, llegaron sus panas para recomendarle algunos clubes, y los hermanos terminaron en el club de literatura, donde se llevaron libros prestados. Al terminar, el prota fue para devolverlos, pero vio algo que no tendría que haber visto. Sin embargo, le dijeron que simplemente el vato le había sacado una pestaña del ojo. Finalmente, al parecer, el profe se dio cuenta de que el prota había sacado un libro prestado, y le dijo que se va a tener que unir al club, porque si no lo va a acusar de ladrón. Club al cual solamente la única que pertenecía era la waifu esta, con la cual van a promocionar el club por los pasillos. Pasadas las horas, se topa con su hermana, quien lo felicita por encontrar el club. Sin embargo, este le dice que lo obligaron. Al decir eso, apareció el loco diciendo que estaba condenado de por vida por ladroncete, cosa que sorprendentemente pone celosa a Rui. Luego vemos como la waifu no había dado ningún volante por su timidez, pero el prota la consoló. Al otro día, en una reunión, el profe le preguntó quién escribía acá, y el prota tímido dijo que escribía romances cortos, y la waifu dice que también escribía cortos románticos. El profe le mencionó que un buen ejercicio romántico es besar a alguien. La chica estaba lista, pero el prota le dijo que no le parecía bien, y el profe le dijo que le parece espectacular la forma en la que pensaba. En casa, Hina y Rui estaban hablando sobre el club, donde ella menciona que se va a unir con el prota. Obvio que es por
celos a la waifu novelista, y así es que la waifu terminó yendo, pero con Momo. Pero esto solamente provocó el lado tóxico de Rui, quien estaba rodeada de competencia. Finalmente, esta decidió ir al café para poder pedir un poco de consejos, donde el dueño le menciona ser un ex mafioso que terminó de chambeador por el simple hecho de que decidió seguir el camino que ella debería tomar, el camino de seguir sus sentimientos. Mientras estaba en casa, Natsuo se encontró con Hina. Hina, con un gesto bastante sincero, le agradeció que no hubiera contado a sus padres todo lo que pasó con Shu. Sin embargo, la charla no se quedó ahí, porque de la nada Hina le propuso salir juntos, así que terminaron organizando una especie de salida entre hermanos. Tiempo después se animaron a pasar el día en una cafetería. Allí, mientras disfrutaban, Natsuo se puso feliz cuando una de las camareras cercanas no pudo evitar comentar lo bien que se veían juntos, diciendo que parecían novios, pero Hina, algo nerviosa, se apresuró a pegarle. Después de eso, los dos decidieron aprovechar el día y pasear, visitando varios sitios. Más tarde, a Natsuo se le dio por querer disfrutar del agua en sus pies cuando regresaron a la playa. Eso hizo que Hina se diera cuenta de que no le gustaba para nada que le dijera niño. Hina, algo culpable, terminó admitiendo que en realidad lo hizo a propósito, así que le pide perdón y le dice que era para que dejara de tener sentimientos por ella. En ese momento Natsuo, aún con muchas dudas en la cabeza, sabiendo que su madre había sufrido lo mismo a manos de su padre, le preguntó directamente por qué había terminado envuelta en una relación prohibida. Ante eso, Hina decidió mencionarlo como fue todo. Recordó la época en la que conoció al profesor Shu. Además, Mami, alguien de su salón, empezó a hablar cosas malas de ella, ya que el chico que a ella le gustaba había sido amable con Hina. Ella se sintió muy mal, ya que sin que supieran se estaba escuchando todo. Ahí el profesor usó un pequeño muñeco para animarla, y eso de alguna forma le daba a ella una sensación de calma. Con el tiempo, esa rutina de hablar con él se volvió algo especial sin darse cuenta, y de esa manera empezó a enamorarse. Tiempo después, ya estando en su cuarto año de universidad y después de haberse graduado, el destino volvió a juntarlos. Verlo lo llenó de alegría, pero lo que la terminó de emocionar fue que él mismo la invitó a salir. Durante mucho tiempo había pensado que la gente que traicionaba a sus parejas eran simplemente tontas. Sin embargo, cuando vivió algo parecido, dejó de verlo tan sencillo. Hasta el prota habría actuado igual si las circunstancias hubieran sido otras. De pronto, el prota le da un manuscrito. Era una novela que él había escrito, pero lo curioso es que le confesó que estaba basada en una historia real, usando a Hina como su modelo. En su relato, el chico se había enamorado profundamente de la joven, al igual que él con ella. Por unos instantes, ella se quedó sin palabras, sorprendida por todo lo que acababa de escuchar, pero luego Hina aceptó, pero dejó claro que si eso pasaba, tendrían que guardar el secreto. Ni sus padres ni Rui debían saberlo. Entonces Hina, para llevarlo al agua, lo tomó de la mano, pero no caminaban solos en la orilla, sino que Hina seguía avanzando mar adentro, como si quisiera alejarse de todo. Natsuo, algo confundido, le preguntó qué estaba haciendo. Ella le dijo que hacer todo lo que acababan de proponer sería igual a cruzar una línea de la que no podrían volver. Natsuo no sabía qué decir, hasta que finalmente optó por abrazarla. Aquella noche, Hina se quedó leyendo la novela que Natsuo le había dado. A medida que avanzaban las páginas, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y el día siguiente le agradeció por haber escrito algo tan bonito y emotivo en una nota. Sin embargo, Natsuo luchaba contra sí mismo, intentando dejar de lado esos sentimientos que seguían clavados en su pecho por Hina. En su cuarto, mientras estaba perdido en sus pensamientos, Rui entró, y de repente, ya sentados, ella le pidió que le diera un besito. Natsuo dudó, recordándole que eran hermanos, y que eso no estaba bien, pero Rui no se echó atrás. Le recordó que también había intentado besar a Hina en su momento. Natsuo no quería, y ahí las palabras de Hina sobre la relación familiar resonaban en su mente. Esta vez no fue rechazo lo que vio en Rui, ella estaba contenta. Le confesó que quería estar a su lado para siempre. Cuando ya se estaba por volver, Rui le dijo que esperaba que algún día estuvieran juntos. Natsuo, abrumado, solamente pudo esconder su cara debajo de la almohada. Más tarde, mientras intentaba aclarar su mente, Natsuo se preocupó de que Hina hubiera malinterpretado todo y decidió ir a buscarla para explicarle. Natsuo, afuera del cuarto, dejó caer el libro que llevaba en las manos. El sonido alertó a Hina, pero por suerte logró esconderse antes de que ella notara su presencia. En la escuela, Natsuo empezó a pasar cada vez más tiempo en la sala del club de literatura, mientras hojeaba las publicaciones del año pasado. Es ahí cuando se topó con un trabajo que había escrito Miu. Ahí se dio cuenta de que ella no solamente era buena en el romance, sino que también escribía en un montón de géneros distintos. Mientras estaba absorto leyendo, Momo y Rui interrumpieron en el salón, bromeando
y acusándolo de estar buscando un momento a solas con Miu. Natsuo trató de defenderse diciéndole que ahora no era el momento para esas bromas, ya que tenían que concentrarse en la nueva edición de la revista. Sin embargo, Kiriya, el asesor del club, les recordó que los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina y que era más importante centrarse en estudiar que en cualquier otra cosa. Más tarde en casa, Rui y Natsuo prácticamente les suplicaron a Hina que los ayudara a prepararse para los exámenes. Aunque al principio Hina no estaba convencido de hacerlo, terminó aceptando y se puso a darles clases improvisadas. Durante las clases de estudio, Natsuo no podía concentrarse. Estaba distraído, mirando al vacío, lo que llevó a Hina a preguntarle qué pasaba. Antes de que pudiera decir algo, Rui saltó diciendo que seguramente estaba pensando en Miu. Natsuo se puso nervioso y negó todo rápidamente. Al otro día, Hina no tardó en retar a Natsuo por quedarse dormido y perder el tiempo. Antes de irse a trabajar lo saludó, pero debido a algo que había pasado la noche anterior, nuestro prota se puso demasiado colorado. Pasaron unos días y mientras llegaban las vacaciones de verano, Natsuo decidió enfocarse de lleno en su novela en vez de pasar tiempo con Hina, aunque veía que ella seguía brillando como siempre con esa energía que parecía no apagarse nunca. Dentro de él algo había empezado a cambiar, la inspiración no fluía como antes y terminó enfrentándose a un bloque creativo que lo dejaba cada vez más frustrado. Un día, cuando se preparaba para ir a la escuela a buscar unos libros del club de literatura, Rui se le plantó delante y lo acusó sin rodeos de haberle agarrado una ropa suya. Natsuo, rojo de vergüenza, negó esto con mucha fuerza y como no quería ir solo a la escuela, trató de convencer a Rui para que lo acompañara. Hasta llegó al punto de ofrecerle algunos sobornos, que pensó que funcionarían, pero ella, sin inmutarse, le dijo que se las arreglara solo ya que ella no lo acompañaría. Mientras Natsuo caminaba tranquilo por la escuela, de repente fue chocado de frente por alguien montado en bicicleta. Todo ocurrió tan rápido que apenas entendió lo que pasaba. Resultó ser Alex, un estudiante extranjero que lejos de disculparse se mostró súper entusiasmado al conocerlo y actuó como si andar en bicicleta dentro de la escuela fuera lo más normal del mundo. Por favor, no lo hagan. Alex terminó haciéndose amigo de Natsuo bastante rápido, tanto que decidieron ir juntos a comer a un lindo lugar. Mientras charlaban, quedó claro que Alex intentaba aparentar ser todo un experto con las chicas, pero en realidad no tenía ni idea de cómo tratarlas. Mientras bromeaban con el tema, el jefe del local comentó que la policía había estado rondando por ahí buscando a alguien que se robaba cosas de las mujeres. Justo cuando lo decía, Natsuo y Alex vieron un tipo sospechoso corriendo por la calle. Sin pensarlo, se lanzaron rápidamente a buscarlo y lograron detenerlo. Resultó que poco después, Rui se enteró de esto. Ya asistió a la comisaría para confirmar si entre las pertenencias del ladrón estaba lo que se había robado. En medio de todo eso, el sujeto llamado Alex apenas vio a Rui y quedó completamente flechado por ella. Emocionado, le pidió a Natsuo si podía ayudarlo a salir con ella. Cuando volvían a casa, Rui no pudo evitar preguntarse qué era lo que sentía exactamente el prota en ese momento, ya que después de la pregunta de Alex, lo notaba medio extraño. Más tarde, Hina no lo felicitó como había hecho anteriormente. Esta vez, después de enterarse, simplemente le dijo a Natsuo que tuviera cuidado, mostrándole que algo dentro de ella ya no era igual. Natsuo le contó a Rui mientras hacían los quehaceres de la casa, diciéndole que Alex quería invitarla a salir, ese chico que era su nuevo amigo. Al escuchar esto, Rui se fue del lugar bastante incómoda y Natsuo, sabiendo que ella gustaba de él, fue tras ella llevándole algo de comida para animarla. Ya en su habitación, Rui le pidió a Natsuo que se disculpara de forma correcta y como respuestón terminó dándole un besito tierno. Sin embargo, ese momento tan romántico quedó completamente apartado, ya que ambos se congelaron al notar de que Hina los estaba mirando desde la puerta. Hina, visiblemente alterada, salió corriendo del lugar y Natsuo, desesperado, fue tras ella tratando de explicarle que malinterpretó las cosas que vio. Hina no quería escuchar ni una sola palabra. Apenas tuvo la oportunidad, se encerró en su habitación ignorando cualquier intento de Natsuo por explicarse. Después de que todo el ambiente se calmara un poco, Natsuo volvió a acercarse a su puerta. Esta vez, Rui se armó de valor y le dijo que ella fue quien le dio el beso a Natsuo y no él a ella, porque sus sentimientos por Natsuo eran reales, sumado a que entre ellos ni siquiera existía un lazo de sangre que los atara de verdad. Al día siguiente, Natsuo
fue directo a hablar con Alex para contarle que Rui no estaba interesada en salir con nadie. Al ver que Natsuo andaba cabizbajo, Alex no tardó en preguntarle qué era lo que le pasaba. Sin rodeos, Natsuo le explicó que la situación en su casa se había vuelto un desastre. Alex le aconsejó que no se guardara nada y que fuera honesto con él mismo, de una vez por todas. Tiempo después, esta vez a través de la puerta cerrada de su habitación, Natsuo se animó a intentar hablar con Hina. Hina, desde el otro lado, le preguntó directamente si sentía lo mismo que Rui, ya que sabía desde antes los sentimientos de esta hacia él. Pero Natsuo la sorprendió al decirle que la persona que realmente amaba era ella. Hina, escuchando esas palabras, sintió que algo dentro de ella se rompía. Sin saber cómo reaccionar, le dijo que había tomado una decisión. Planeaba mudarse pronto, intentando que la conversación no se volviera más pesada de lo que ya era. Los padres, sin saber todo lo que estaba ocurriendo en el fondo, propusieron que todos se fueran juntos a un festival local para pasar el último momento en familia antes de la partida de Hina. Durante el festival, Natsuo no podía apartar la mirada de ella, y aunque no se dijeron nada, tanto él como Rui sabían de que en parte eran los culpables de que Hina tomara la decisión de irse de la casa. Mientras paseaban entre los puestos, de repente se encontraron con Ayano y su hijo Youta. Ayano, con su energía habitual, arrastró a Natsuo para que fuera a saludar a Masaki. Para rematar la noche, Masaki terminó subiendo al escenario para tocar la batería, pero su actuación fue tan desastrosa que hasta el mismo prota terminó traumado. Mientras tanto, Hina, distraída por los puestos del festival, terminó participando en un sencillo juego de pesca de peces dorados. Mientras se divertía intentando atraparlos, su teléfono resbaló de sus manos y cayó directamente al agua. Se sintió demasiado frustrada por un momento, pero su ánimo mejoró apenas vio a Natsuo acercándose. Sin pensarlo, él la tomó de la mano, buscando un lugar más tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Allí comenzaron a conversar sobre la verdadera razón de la mudanza de Hina. Natsuo, con la culpa reflejada en el rostro, se echó toda la responsabilidad encima, convencida de que él y Rui eran los causantes de que ella decidiera marcharse. Pero Hina negó suavemente, insistiendo en que no era su culpa y que ella había tomado esa decisión por su cuenta. Cuando intentó alejarse para terminar con la conversación, Natsuo la sujetó de la mano, decidido a no dejar que todo terminara así. Sin embargo, Hina, desesperada por alejarse, reaccionó mordiéndole la mano para que la soltara, y luego se marchó rápidamente. Después, el destino quiso que se encontrara con Masaki, quien no dudó en detener a Hina. Al verla, le dijo que estaba extraña y fea. Hina intentó buscar algo de compasión diciendo que siempre había sido fea, como si quisiera que alguien la consolara. Pero Masaki le respondió que de hecho, capaz que sí tenía razón. Sin embargo, lejos de ser cruel, la llevó a un rincón más apartado para hablar seriamente con ella. En ese lugar más privado, Masaki le dio un regaño sincero, diciéndole que ya era una adulta y que tenía que empezar a comportarse como tal, comunicándose de manera clara en lugar de actuar como una niña caprichosa. Hina al principio resistió con berrinches y quejas, pero poco a poco, al ver la firmeza de las palabras de Masaki, terminó rindiéndose. Con ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, finalmente se dejó calmar. Tras la intensa conversación con Masaki, dejaron a estos dos a solas. Hina empezó a abrirse poco a poco, dejando salir sentimientos que había guardado durante mucho tiempo. Le confesó a Natsuo que sentía una profunda envidia de Rui, ya que, a diferencia de ella, no tenía que hacer mucho. Hina, por su parte, había sentido siempre el peso de ser la hermana que debía actuar con madurez. Mudarse explicó que era la manera de encontrar su propia libertad, y también admitió que ver a Rui besándolo había despertado en ella un sentimiento de celos difícil de manejar, no solamente por el beso, sino por el hecho de que Rui se atreviera a seguir su corazón, mientras que ella no. Al escuchar todo aquello, el prota no pudo evitar sentirse emocionado. Saber que Hina se había atrevido por fin a confesarle sus emociones más profundas le llenaba de felicidad. El prota la abrazó con fuerza, pidiéndole que aunque fuera por un momento más, se quedara abrazada. Sin embargo, al otro día, Natsuo recibió la dura noticia de que Hina comenzaba su mudanza. Lo agarró de sorpresa, ya que se habían sincerado y ahora no tendrían la oportunidad de empezar de nuevo como él habría querido. Aún así, Hina, con una sonrisa, le dijo que podía visitarla cuando él quisiera, pero esta vez en su nuevo apartamento. Unas palabras que hicieron feliz al prota. Por otro lado, Rui, que observaba todo desde lejos, no podía ocultar su tristeza. Era la primera vez en su vida que tendría que vivir separada de su hermana, y la idea la hacía sentir sola y desamparada. Al verla así de decaída, Tsuchikiko le dijo que saliera a tomar un poco de aire fresco, esperando que así pudiera despejar su mente y aliviaron que fuera un poco el vacío que sentía. Rui decidió salir a despejar su mente. Terminó yendo a la biblioteca, donde inesperadamente se encontró con Kiriya Sensei, y también estaba Shu. Sintiendo la tensión en el ambiente, Shu le pidió con una
una sonrisa amable que no lo vea de esa manera, y le dejó claro que estaba arrepentido con lo de Hina. Para continuar la conversación fueron juntos a comer a un lugar. Ya en la mesa, Rui, viendo la oportunidad, pidió el platillo más caro del menú, mientras Shu, entre risas nerviosas, continuaba hablando. Shu, un poco avergonzado, le contó a Kirilla anteriormente que había sido su alumno. Durante la comida confesó que recientemente había cortado lazos con su mujer debido a profundas diferencias entre ellos, pero dejó claro que no por eso iba a intentar acercarse a Hina otra vez. Rui, algo desconfiada, le preguntó por qué no intentarlo si aún sentía algo, a lo que Shu respondió con seriedad que buscarla ahora no sería lo correcto. Mientras seguían charlando, Rui mencionó que Hina planeaba irse y expresó sus dudas, pensando que quizás había sido por una pelea entre ellas. Sin embargo, Shu le aseguró que si Hina había tomado esa decisión, debería respetarla, ya que ella no era una persona que mintiera sobre algo tan importante. Más tarde, al llegar a la casa, Rui se armó de valor y fue hasta la habitación de su hermana. Entrando con lágrimas en los ojos, le confesó cuánto significaba para ella su vínculo, que deseaba poder ayudar con cualquier cosa, y todo para evitar que se separaran. Hina la abrazó con ternura y aunque también sentía tristeza, le dijo que no tenía que cambiar nada de sí misma, solo que en el fondo ella también anhelaba encontrar un poco de libertad y vivir su propia vida. Pasado un tiempo, mientras estaba en su habitación, Natsuo encontró una carta inesperada. Junto a ella, para su sorpresa, también venía una llave de repuesto. Era evidente que provenía de Hina, y un día decidió visitar su nuevo apartamento, aunque al llegar tuvo que actuar con mucha cautela, usando la llave en secreto para no ser descubierto, ya que Rui estaba cerca. Pocos días después, toda la familia se reunió para ayudar a Hina a instalarse en su nuevo hogar. Mientras desempacaban y acomodaban las cosas, los padres comentaban entre bromas y sonrisas que ese era el primer paso de Hina hacia su futura vida adulta. Hina, al oírlo, se avergonzó, especialmente cuando sus ojos se cruzaron con los de Natsuo. En ese instante, él comprendió perfectamente el verdadero significado de aquella llave que guardaba en su bolsillo. Más tarde, ya de regreso en su cuarto, Natsuo se quedó un largo rato contemplándola entre sus manos. Fue entonces cuando entendió que debía tomar una decisión importante, sin importar las consecuencias que pudieran venir. Con el corazón decidido, salió de su cuarto. Mientras caminaba, se dio cuenta de que el cuarto anteriormente de Hina tenía la puerta entreabierta. Sigilosamente se asomó y encontró a Rui sentada allí, sumida en sus pensamientos, claramente triste al recordar la ausencia de su hermana. Natsuo se acercó con cuidado e intentó animarla con algunas palabras. Rui, necesitando consuelo, lo abrazó con fuerza, diciéndole que todo sería soportable si él la acompañaba. Sin embargo, Natsuo la separó suavemente de sus brazos y le habló con honestidad. Le aseguró que la protegería y la acompañaría como su hermano. Poco después, Rui estaba haciendo la comida. Curiosamente había decidido cocinar cerdo, justo el plato que Akihito, que recién llegaba, necesitaba para levantar el ánimo. Este plato curiosamente era la comida que más amaba Natsuo. Sin embargo, ella le explicó que esa noche él no volvería para cenar, ya que había dicho que se quedaría en casa de su amigo Fumiya. Lo que Akihito no sabía era que Natsuo en realidad no estaba allí. En ese momento, Natsuo se encontraba frente al apartamento de Hina. Este sacó discretamente la llave de repuesto que ella misma le había dejado y entró en su hogar. Avanzando, encontró a Hina en su cuarto profundamente dormida. Sin querer despertarla, Natsuo se quedó en silencio, observándola con ternura mientras admiraba cada detalle de su rostro relajado. Poco después, los ojos de Hina se abrieron lentamente y al verlo allí, se incorporó ligeramente. Hina se sonroja cuando, aprovechando el momento, Natsuo, con toda la decisión que había acumulado, le confesó que renunciaría a todo por ella, e incluso a enfrentarse al mundo entero, si eso significaba poder estar con ella. Sin contener malos sentimientos, rápidamente se dieron un besito. Ese beso para Natsuo fue un antes y un después, ya que comentó que aquel beso parecía para él su primer verdadero beso, rehusándose a recordar el beso que Rui le había dado antes, como si prácticamente no hubiera pasado. Cuando Natsuo le confesó eso, Hina, emocionada, le pidió que le diera otro, para reescribir ese primer recuerdo y crear uno nuevo y verdadero. Natsuo se mostró mucho más decidido, tomándola en sus brazos con firmeza y dándole otro besito
besito sin reservas, decidido a entregarle su corazón si era necesario. Con el fin de las vacaciones todo volvió lentamente a la rutina. Natsuo junto a Rui y su amigo Fumiya regresaron a clases. Este tenía pensado unirse al club del prota, así que se presentó tímidamente con Rui. El club, liderado por Kiriya Sensei, lo aceptó sin problemas. Sin embargo, Hina, aunque en apariencia actuaba como siempre, mantenía una cierta frialdad hacia Natsuo, lo cual no pasó desapercibido para él. Más tarde, cuando se quedaron a solas, el prota decidió hablar con Hina sobre su comportamiento un poco frío. Esta explicó que como nadie debía saberlo, actuaba de esa manera para proteger su relación. Durante la conversación, ambos se escondieron al notar que el director de la escuela estaba pasando muy cerca de ellos. Lo comentó la tensión del momento. Con el paso de los días, el ambiente escolar se llenó de emoción por la llegada del festival cultural. El club de literatura participó montando el típico Maid Café, donde todos trabajaron con entusiasmo. La jornada culminó con una gran fogata en la noche donde todos disfrutaron. Sin embargo, poco después, los miembros del club notaron que Kiriya Sensei llevaba varios días sin aparecer. Alarmados por su ausencia, lo fueron a buscar. Al llegar, fueron recibidos por una joven desconocida que con una sonrisa amable los dejó entrar. La muchacha, quien se dirigía a Kiriya con respeto llamándola Sensei. No mucho después, Kiriya se presentó ante ellos. Visiblemente agotado, les explicó que había estado trabajando intensamente en una nueva novela y que debido a la presión y la falta de sueño había terminado enfermando. La joven editora, quien lo acompañaba, se encargaba de ayudarlo a coordinar su publicación, revelando así que Kiriya Sensei, más allá de su rol de profesor, era en realidad un talentoso novelista. Al descubrir la verdadera identidad de Kiriya Sensei, dejó a Natsuo completamente desconcertado. Resultó que Yusu Sakawa, el famoso autor que tanto admiraba, no era otro que su propio profesor Kiriya. Durante la reunión en el club de literatura, Kiriya les propuso una idea emocionante: participar en un concurso para escritores novatos y el ganador podría incluso tener la posibilidad de debutar como un profesional. Según él, el nivel de las obras que el club había producido hasta ahora tenían suficiente calidad. Natsuo no dudó ni un segundo en aceptar el reto. Tiempo después, tanto Natsuo como Miu no dejaban de imaginar lo increíble que era que su maestro resultara ser su ídolo literario. Entre risas, Natsuo se burló ligeramente de Miu por el evidente alivio que sintió al saber que la editora de Kiriya no era su novia, pero llevó la broma demasiado lejos. Un poco molesta, Miu, sin querer, empujó a Natsuo mientras subían las escaleras. El incidente fue grave. Natsuo cayó mal y terminó con una fractura en la pierna, lo que lo obligó a quedarse en cama durante su recuperación. Después, al regresar a casa, Hina entró apresuradamente a la habitación y se alarmó al verlo herido. Rui también estaba presente, pero pronto dejó la habitación para dejarlos a solas. Fue entonces cuando Natsuo, sintiéndose un poco culpable, le confesó a Hina que probablemente no podría visitarla por un tiempo, culpa de su estado. Sin embargo, Hina, con una sonrisa, le aseguró que no se preocupara por eso y que lo más importante ahora era que descansara y sanara por completo. Poco después, Natsuo disfrutaba de la comida que Rui le había preparado con esmero. Esta, un poco sonrojada, le mencionó que en el fondo le hacía un poco feliz de que se hubiera fracturado la pierna, diciéndole que gracias a este accidente ahora tendría más tiempo para quedarse en casa con ella y ella podría cuidarlo personalmente. Aprovechando el momento, se inclinó hacia él y le dio un besito suave. Ya en la escuela, una escena curiosa llamó la atención de todos los estudiantes. Miu le pedía perdón a Natsuo frente a todo el mundo, jurando que haría cualquier cosa para compensarlo, mientras lloraba y se ponía de rodillas. Antes de esto, los chicos del lugar empezaron a bromear y a animar a Natsuo a pedir cosas disparatadas, como si fuera su amo. Sin embargo, Natsuo, apenado, rechazó la idea y no quiso aprovecharse de su amiga. Un poco después, Rui fue a la cafetería a conversar como es de costumbre con el jefe de esta cafetería, quien también era amigo de Natsuo, y estaba al tanto de la situación que estaba viviendo ese muchacho. Estaba en medio de dos hermanas. Durante su charla, Rui le comentó a Fumiya que debido al accidente obviamente no iba a poder visitarlo, ya que bueno, tiene la pierna rota, aunque seguro que estaba bien. Este le confesó que en realidad hacía mucho que no pasaba por su hogar con regularidad. Más tarde Natsuo leía una novela cuando Rui volvió a casa. Este la recibió y ella lo cuestionó directamente por qué le había mentido sobre sus supuestas visitas a Fumiya, porque ella mismo había oído otra versión. El prota, un poco avergonzado, le explicó que no había querido preocuparla y que, aunque no le contó para evitar que esté de malas, en realidad había estado cenando varias veces en casa de Momo. Rui, sintiéndose algo dolida, le reclamó que sería bueno que la invitara a casa de Momo, ya que mientras él pensaba que ella estaba acompañada, en realidad estaba en soledad. Luego, su amigo gordito Fumiya, que solía meter la pata sin querer,
le pidió perdón a Natsuo por no avisarle de lo que había dicho. En realidad, este no tenía mucha culpa, ya que no sabía que Natsuo finalmente había logrado estar con la persona que ama, o sea, Hina. De ahora en adelante prometió avisarle si surgía algo similar. Al día siguiente, Natsuo, sumido en sus pensamientos, se quedó un rato mirando una vieja foto de Hina. En ese momento, Natsuo le mencionó a Rui que apareció de repente, que esta vez iba a pedirle perdón al gordito, así que en verdad iría a la casa de este. Rui asistió con una sonrisa, aunque por dentro sabía que era difícil confiar del todo en el prota. Y como era de esperarse, Natsuo no terminó en la casa del gordito, sino que volvió a visitar a Hina. Allí, los dos, tratando de recuperar el tiempo que no habían pasado juntos, disfrutaron de la compañía mutua con una comida sencilla y por supuesto que con tiempo de calidad. Justo cuando todo parecía en calma, el timbre sonó de repente. Hina abrió la puerta sin preocuparse, pero para su sorpresa, quien estaba allí era Rui. Ella, con un rostro sombrío, caminó directamente hacia donde estaba Natsuo. Sin decir una sola palabra, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas antes de girar y salir corriendo. Hina, confundida, notó que habían dos paraguas a la entrada, entendiendo en ese instante que Rui había ido a recoger a Natsuo, pero que ésta había mentido. Ahora no había vuelta atrás, su relación secreta había quedado al descubierto. Ahora su hermana sabía que ella estaba saliendo con Natsuo. Más tarde, Akihito le dijo al prota de que Rui no estaba a ningún lado. Poco después, Fumiya también lo llamó, contándole que Rui había aparecido en su casa, llorando. Natsuo, incapaz de quedarse quieto, salió a los chapazos bajo la lluvia, hasta que al fin dio con Rui. Rui, furiosa, le dio una fuerte bofetada en la mejilla, llamándolo mentiroso mientras este intentaba pedirle perdón. Después de unos momentos de tensión, Rui le recriminó que había sido una locura salir con la pierna así, a lo que Natsuo con sinceridad le dijo que la buscaría donde fuera, así que no importaba nada, aunque eso significara mojarse, ensuciarse o soportar el dolor de la pierna. Fue entonces cuando Rui confesó que después de salir corriendo de la casa de Fumiya no sabía dónde ir, así que siguió su intuición hasta su habitación. Allí encontró y leyó la novela de Natsuo. Al leerlo notó algo que la sacudió. La protagonista femenina de su historia no era otra que Hina. Rui, después de todo esto, se armó de valor para hacerle la pregunta que le quemaba el corazón: si él estaba enamorada de Hina. Sin rodeos, Natsuo le dijo que realmente estaba enamorado de Hina desde que todo esto comenzó, desde el primer momento en que su historia había empezado. Después de escuchar la confesión de Natsuo, Rui le preguntó si Hina también estaba al tanto de lo que él sentía. Sin ocultarle nada, Natsuo le explicó que sí, que Hina sabía perfectamente de su amor y que además ella había respondido de la misma forma, aceptando esos sentimientos. Sin miedo, Natsuo le confesó que deseaba construir una vida junto con Hina. Aún así, ella se acercó y lo besó. Natsuo, sorprendido, intentó alejarse, pero Rui, entre susurros, le pidió que se lo permitiera solamente una última vez. Su madre, Tsukiko, los vio entrar cuando regresaron y enseguida preguntó qué había ocurrido. Rápidamente, Rui tomó la iniciativa, mintiendo sin dudar, y creó una historia de que Natsuo la había salvado y bla 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 bla. Tsukiko, sin sospechar nada extraño, creyó la historia sin problemas. Ella, después de ayudarlo sin mirarlo siquiera, se retiró a su cuarto cerrando la puerta tras de sí. Una vez sola en el baño, con el agua cayendo sobre su cuerpo, esta no pudo aguantar más y se largó a llorar desconsoladamente. Al otro día, Rui saluda a Natsuo con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su voz seria rompió la ilusión cuando caminaban a la escuela. Le confesó que había tomado una decisión. Desde ese día haría todo lo posible por olvidarse de él. Obviamente, hablando de la parte amorosa. Era una forma de poner distancia para poder sanar las heridas que ese amor imposible había dejado en ella. Durante una de las clases, el profesor anunció con entusiasmo que pronto se llevaría a cabo un viaje escolar, una noticia que emocionó a muchos. Sin embargo, Natsuo no parecía compartir la misma emoción que sus compañeros. Poco después, Hina se acercó discretamente a su salón, preocupada, y le pidió hablar en privado. Una vez fuera del alcance de los demás, le preguntó sobre Rui, porque había intentado comunicarse con ella varias veces a través de mensajes y llamadas, pero no había recibido respuesta alguna. Natsuo le explicó que Rui había decidido estar lejos de él, una decisión que, aunque necesaria, no quería que fuera más allá. Mientras caminaban por los pasillos de la escuela, Hina se cruzó inesperadamente con Rui. Sin embargo, ella ni siquiera se detuvo a saludarla, con una expresión fría, dejándola con una amarga sensación en el pecho. Más tarde, ya en el club de literatura, el ambiente estaba cargado de expectativas cuando Kiriya Sensei entró en el aula para decir algo importante. Reveló que el concurso de escritura para novatos ya tenía su ganador. Para sorpresa de todos, el primer lugar fue otorgado a Rui. La noticia provocó una mezcla de emociones en Natsuo, quien no pudo evitar sentirse desanimado. Al salir de la escuela, mientras caminaba cabizbajo en soledad, fue alcanzado por Miu.
Ella, notando su estado de ánimo, se acercó con una sonrisa. Le confesó que ella también se sentía algo triste por no haber obtenido el premio, pero que tras reflexionar entendió que esos sentimientos de derrota habían que convertirlos en un combustible para mejorar como escritores. Miu animó a Natsuo diciéndole que ambos tienen que usar esta tristeza para escribir mejores historias y seguir creciendo. Más motivado, Natsuo tomó una decisión importante. Se dirigió directamente a la casa de Kiriya Sensei y decidido a pedirle que lo aceptara como su alumno personal. Al principio Kiriya se mostró con dudas, intentando rechazar la propuesta de Natsuo. Sin embargo, viendo la insistencia y la firme determinación en los ojos del joven, finalmente accedió a aceptarlo bajo su tutela. Una vez dentro, Natsuo le explicó sus verdaderas intenciones. Quería aprender todo lo posible porque deseaba ganarse la vida escribiendo novelas. Quería vivir de su pasión por las historias. Kiriya serio le respondió que si realmente aspiraba a eso, debía hacerlo porque sentía un deseo genuino y una ambición real de convertirse en novelista, ya que Kiriya sentía que el prota se sintió inferior a Rui. El sensei fue honesto al decirle que si bien Rui había demostrado una gran habilidad, el talento natural no solamente era un factor decisivo. A veces la diferencia entre quienes logran cumplir sus sueños y quienes no radicaba en la insistencia de querer alcanzar esa meta y en la capacidad de seguir perfeccionándose día tras día, sin rendirse. Kiriya le aseguró que si Natsuo mantenía ese deseo ardiente y trabajaba incansablemente, podría alcanzar grandes logros con el tiempo. Como dato adicional, también le comentó que Rui había renunciado voluntariamente al premio de reconocimiento que había ganado, dejando claro que su motivación no era el trofeo en sí, sino algo más profundo y personal. Al regresar a casa ese día, Natsuo se cruzó con Rui en el pasillo. Con una sonrisa se acercó para felicitarla por su logro en el concurso, aunque Rui trató de minimizarlo, asegurando que no era para tanto. Natsuo insistió diciéndole que realmente estaba muy orgulloso de ella. Sin embargo, cuando Natsuo subió a su habitación, todo ese orgullo que había mostrado hacia Rui no fue suficiente para tapar el malestar que sentía. No pudo evitar desahogarse solo, frustrado al recordar las duras palabras que Kiriya Sensei le había dicho. Se sentía como si no estuviera a la altura de las expectativas que él mismo se había impuesto. Con el amanecer de un nuevo día, Natsuo, motivado por el deseo de mejorar, empezó a escribir. Buscó entre los libros de referencia que tenía, eligiendo uno de Kiriya que le había recomendado, y se puso a estudiar de manera meticulosa. Pasaron algunos días y Natsuo había escrito una nueva novela corta, esta vez experimentando con un género diferente al que solía manejar. Había decidido enviársela a Kiriya Sensei para recibir su evaluación y que a partir de ahora su meta sería escribir y entregar una nueva obra cada semana. Finalmente llegó el esperado viaje escolar. Natsuo disfrutó al máximo cada momento junto a sus amigos, tomando el sol, jugando en la arena y haciendo tonterías. Durante la cena de esa noche, mientras se encontraba distraído, sumido en sus pensamientos sobre Rui, fue sorprendido de repente cuando Alex, uno de sus compañeros, le dio un besito de borrachín. Bastante sospechoso, ¿no? Más tarde, en un momento más íntimo, Hina intentó una vez más poner distancia entre ellos. Sin embargo, Natsuo, movido por la intensidad de su amor, no permitió que se alejara. Con decisión sacó de su bolsillo un pequeño anillo sencillo que había comprado. Tomando suavemente la mano de Hina, mirándola a los ojos, le colocó el anillo en sus dedos y le aseguró que hablaba completamente en serio cuando decía que quería construir un futuro a su lado. Hina, conmovida hasta lo más profundo por su declaración, no pudo resistirse. Natsuo le prometió que trabajaría para comprarle un anillo mejor, digno de todo lo que ella significaba para él. Hina no pudo contener sus sentimientos y le dio un besito. Durante ese momento a Natsuo le pica la curiosidad de cómo se enamoró de él. Hina confesó que sus sentimientos empezaron a crecer desde aquellas primeras conversaciones que compartían en la azotea del colegio. En medio de la charla, Hina le pidió que si alguna vez en el futuro ya no gustaba de ella, se lo dijera sin pensarlo, como una muestra de respeto. Sin dudarlo, Natsuo respondió con firmeza que eso jamás ocurriría, ya que estaba muy enamorado. Pero no mucho tiempo después, Hina fue llamado de forma repentina por el director del colegio. Al llegar, la recibió una escena desconcertante. Sobre la mesa había una fotografía donde se veía claramente a ella y a Natsuo compartiendo de un besito. El director, con expresión seria, le explicó que ellos sabían que era Natsuo y ella, por lo que no podía inventar nada. Estos les explicaron que solamente ellos sabían de la imagen, mientras Hina, aún impactada, estaba sintiéndose completamente responsable de la situación y temiendo las consecuencias que podría traerle a Natsuo. Hina no dudó ni un instante en rogarles. Con lágrimas contenidas, le rogó que si debía aplicarse un castigo, recayera únicamente sobre ella. Durante una ceremonia donde todos los alumnos se encontraban reunidos en el auditorio, ya era fin de semestre y Hina subió inesperadamente. Tomó el micrófono y les comunicó que ya no estaría en este colegio. La noticia cayó como un rayo entre los estudiantes, mientras ella les expresaba sus agradecimientos por todo lo que habían
habían vivido juntos, a lo que estos comenzaron a suplicarle que no se fuera. Tanto Rui como Natsuo la notaban con normalidad estos últimos días, por lo que no tenían ni idea de lo que había sucedido. Preocupado por no haber podido hablar con ella, Natsuo intentó llamarla una y otra vez, pero sin respuesta. Desesperado, tomó la decisión de ir hasta su casa para buscar respuestas. Por otro lado, en la azotea de la escuela, Hina esperaba en silencio. Al ver a Kiriya llegar, tuvieron una charla y este le confesó que había empezado a sospechar algo desde que leyó la novela que Natsuo había escrito. Con todo lo ocurrido, sus sospechas eran verdad. Tuvo recuerdos aquel día en que Shu, sin saberlo, le había confesado que le gustaba a su estudiante, refiriéndose claramente a Hina. Kiriya reflexionó entonces sobre los sentimientos, diciendo que el amor era algo imposible de controlar, más allá de todo. Luego, mientras ella lloraba de tristeza, Kiriya le dijo que probablemente el destino ya estuviera escrito, y que Hina, al igual que Natsuo, no hubieran podido detener lo que sentían. Lleno de ansiedad, Natsuo llegó hasta la casa donde Hina había estado viviendo y una carta estaba en la puerta cuidadosamente doblada. Estaba esperando por él. Este la abrió y la leyó en silencio. En la carta, Hina se disculpó por enterarse de esta forma y le explicó que la verdadera razón por la que se cambiaba de colegio era porque tenían una foto de ellos que era bastante comprometedora, por lo que ella terminó aceptando ser transferida a otro colegio para que nadie se enterara de esto. Además, temía que al decírselo, renunciara a todo para quedarse a su lado. Hina le pedía que no intentara buscarla, que persiga su sueño de vivir de sus novelas y lo olvide. Le agradecía por todo lo que había hecho por ella, por todo lo que compartieron juntos, y aunque su despedida estaba llena de dolor, también dejaba claro que cada instante vivido con él había sido precioso, y ella había sido muy feliz y que lo amaba. Rui decidió desahogarse con Masaki. Le confesó lo molesta que estaba porque Hina se había marchado en silencio, sin darle a nadie una explicación. A eso se sumaba que Natsuo desde aquel día se había aislado por completo del mundo. Preocupado por el estado de su amigo Fumiya, decidió visitarlo para ayudarlo. Sin embargo, apenas cruzó la puerta y vio la carta que Natsuo había dejado descuidadosamente a la vista, su paciencia se agotó. Sin contenerse, le gritó que actuar de esa manera tan derrotista, hundido en la tristeza, solo haría que lo que Hina había hecho por él no tuviera ningún sentido. Este no pudo evitar romper a llorar, y tiempo después Natsuo decidió contactar a Kiriya para informarle de su decisión. Ya no enviaría relatos cortos como había estado haciendo hasta ahora, así que se propuso comenzar a trabajar en una novela larga, un proyecto más ambicioso que lo ayudará. Por otro lado, Tetsukiko había investigado discretamente el paradero de Hina ya que estaba preocupada. Sin embargo, le pidió a Kijito que no revelara nada sobre esta información, ya que sabían cuánto había significado esa relación para ambos. Tanto Natsuo como Hina se amaban de verdad, por lo que ellos pensaban en separarse. Poco después, Rui entró sin hacer ruido a la habitación de Natsuo. Se dio cuenta con tristeza que la comida que le habían dejado seguía intacta. Rui le expresó sus preocupaciones a Masaki. Viendo lo mal que seguía Natsuo, Masaki ideó un plan para intentar animarlo. Sin dar demasiadas explicaciones, lo llevó a un baño. Allí, mientras ambos se relajaban en el agua caliente, Natsuo no pudo evitar fijarse en el tatuaje que cubría la espalda de Masaki. Ante su curiosidad, Masaki decidió contarle el significado del tatuaje. Le confesó que en el pasado él había pertenecido a la Yakuza, pero que llegó un momento en el que decidió alejarse de ese mundo peligroso, aunque eso provocó una profunda ira de su padre, quien jamás había aceptado su decisión de irse de la pandilla. Durante un tiempo, Masaki fue realmente feliz, disfrutando de la libertad que le brindaba su nueva vida. Sin embargo, cuando su padre enfermó y falleció, Masaki no tuvo el valor de visitarlo, por lo que el tatuaje era un recuerdo de ello. Este le dice a Natsuo que debe aceptar su dolor, llevarlo consigo como parte de su historia y seguir adelante. Poco después, para el alivio de Rui, él comenzó a comer lentamente, mostrando pequeñas señales de recuperación. Día tras día, Natsuo se volcó por completo en su novela, utilizó cada emoción para plasmarla en palabras, escribiendo sin detenerse. Con el paso del tiempo, sus historias comenzaron a tener vida ante sus ojos. Al ver su dedicación y esfuerzo, Rui sintió que pese a las heridas, Natsuo lograba levantarse. Tras un tiempo, por primera vez, Natsuo salió de su habitación, algo que tomó a Rui completamente por sorpresa. Natsuo le anunció que por fin había terminado su novela. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, le pidió que la leyera. Aprovechó también para pedirles perdón sinceramente a sus padres por todo el sufrimiento que les había causado. Al notar que Natsuo parecía haber recuperado su luz, la familia sintió una enorme alegría, por lo que decidieron que volverían a reunirse a todos para celebrar juntos la llegada del año nuevo como en los viejos tiempos. Poco después, asistieron a un santuario para que con sus amigos celebraran año nuevo. Natsuo expresó que quería ir a visitar a Kiriya Sensei, pues deseaba enseñarle personalmente el manuscrito de su novela terminada. Esa noche, después de la visita de sus alumnos, Kiriya decidió quedarse despierto para leer con calma la obra que Natsuo le había entregado. A medida que avanzaba entre las páginas, no pudo evitar sonreír con orgullo. El muchacho había logrado una mejora enorme en su escritura. Al día siguiente, cuando Natsuo se dirigió nuevamente a ver a su profesor para entregarle otra copia de su trabajo,
embargo, Kiriya le pidió que entrara a su despacho. Una vez dentro, Natsuo se encontró un editor muy importante, quien además era el encargado de unos premios importantes. Poco después la escena cambió. Llevaron a Natsuo a una ceremonia de premiación, donde se reveló la verdad. Resulta que Kiriya había enviado la novela que Natsuo le había entregado para revisión. Contra todo pronóstico, aquella historia había conquistado a los jueces, logrando el primer lugar entre todas. Natsuo subió al escenario con el corazón latiendo con fuerza, ofreciendo un discurso modesto, admitiendo que sentía que su victoria había sido casi un golpe de suerte, pero que a partir de ese momento se comprometería a esforzarse aún más para no decepcionar las expectativas puestas en él. Tras bajar del escenario, Kiriya le mencionó que su discurso había estado correcto, pero que debía corregir algo. No había ganado por suerte, sino por talento y esfuerzo. Finalmente, Kiriya le anunció que a partir de ahora quedaría bajo el cuidado y la tutela del editor llamado Tsubaya, quien se encargaría de guiar su carrera literaria de ahora en adelante. Al volver a casa, Natsuo abrió la puerta y, para su sorpresa, creyó ver a Hina de pie frente a él. Corrió hacia ella y le dijo que la había extrañado muchísimo. Sin embargo, se dio cuenta con desconcierto de que no era Hina, sino que era Rui, quien llevaba puesta una peluca que imitaba el peinado de su hermana. Poco después, él se armó de valor y fue a buscarla para hablar. Rui le dijo que cuando él la había abrazado creyendo que era Hina, su corazón casi se rompe. Había estado a punto de llorar. El abrazo de Natsuo no era para ella, era para su hermana, y en ese instante comprendía la magnitud del amor que Natsuo sentía por Hina. De repente, sin advertencia alguna, Rui lo acorraló y le dio otro beso con mucha determinación, dejando a Natsuo sin palabras. Con los ojos brillantes le dijo que ya no pensaba seguir reprimiendo sus sentimientos por consideración a su hermana. Por otro lado, Hina, ahora con el pelo corto, había comenzado una nueva vida. Allí, en medio de su rutina, conservaba una copia de la novela escrita por Natsuo y el anillo que le había regalado tiempo atrás. Y con esto se termina este semejante anime. Muchas gracias por los 100.000 suscriptores y nos estaremos viendo en la próxima.